Los seres vivos se pueden organizar de manera muy general en dos grandes grupos, los eucariotas y los procariotas. Los procariotas son seres vivos unicelulares que carecen de membrana nuclear, por lo que el ADN está libre en el citoplasma. En este grupo están incluidas las bacterias, que serán objeto de estudio en la asignatura Bacteriología del eje de Sanidad Animal. Por otro lado, los eucariotas tienen un núcleo verdadero, abarcando desde organismos unicelulares hasta pluricelulares verdaderos en las que las células forman estructuras complejas como órganos y tejidos. Los eucariotas están organizados en 4 grandes grupos, llamados reinos: Plantae, que son las plantas; Animalia, que son los animales; Fungi, que son los hongos; y un cuarto reino que contiene protozoarios y algas denominado protista. Este tema se centrará en el estudio de varias especies del reino Fungi, que son de interés en la profesión de medicina veterinaria. Los miembros del reino Animalia son heterótrofos, que quiere decir que adquieren la energía para vivir consumiendo otros organismos. En cambio, los miembros del reino Plantae son autótrofos, que quiere decir que adquieren la energía para vivir directamente de la luz solar, mediante el proceso de fotosíntesis. Otra característica que los diferencia del reino animal es que tienen una capa más externa de la membrana plasmática denominada pared celular, formada por un polisacárido denominado celulosa. El reino de fungi son organismos heterótrofos, pero con pared celular, en este caso principalmente de dos polisacáridos, glucano y quitina. Por lo tanto, una definición simple de hongo sería: son organismos vivos eucariotas heterótrofos que poseen pared celular de quitina y glucano. Los hongos realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas, absorbiendo luego las moléculas disueltas resultantes. A esta forma de alimentación se le denomina osmotrofia. La descomposición de sustrato orgánico producto de estas enzimas se denomina quimio-organotrofia. En la imagen, un esquema diagramático de las partes de la célula eucariótica vegetal, eucariótica animal y eucariótica del hongo. Las máximas diferencias son la presencia de la pared celular en la célula vegetal y en la célula del hongo, que está ausente en la célula animal, y la presencia del cloroplasto en la célula vegetal, donde se almacena la clorofila, ausente en las otras dos células. Pon pausa al video para que estudies las demás diferencias. La micología es la ciencia encargada del estudio de los hongos. El prefijo mico se usa para denotar procesos desarrollados por los hongos o relacionados con estos. Igualmente se utiliza la raíz latina fungus para denotar la relación con los hongos. Aunque el sufijo fito significa vegetal, algunas referencias a los hongos llevaban este sufijo debido a la creencia inicial de que eran vegetales por su falta de motilidad. Los hongos tienen una gran importancia tanto en el ecosistema como para la actividad humana. En la imagen se muestran los aspectos que fundamentan la importancia de los hongos. La palabra saprófito es asociada a los hongos y se refiere a su actividad degradadora de la materia orgánica en la vida libre sin actividad parasitaria. Debido a su función quimio-organotrófica y osmotrófica, los hongos saprófitos son descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y animales en el ecosistema. Por lo tanto, poseen un papel ecológico muy relevante en los ciclos biogeoquímicos, es decir, de los elementos esenciales para la vida en la Tierra. Sin embargo, este efecto puede ser nocivo para el hombre, ya que la contaminación fúngica daña irremediablemente compuestos con carbohidratos y fibras naturales como alimentos, maderas, cuero, lana, etc. La contaminación fúngica es favorecida por la humedad y la oscuridad. Probablemente el primer uso que le dio el hombre a los hongos fue como alimento. En general, los hongos comestibles se encuentran dentro del grupo de las setas, u hongos con esporocarpos en forma de paraguas. Los esporocarpos es un órgano de almacenamiento de esporas, como se verá más adelante. Como ejemplo está el champiñón. No todos los hongos de este grupo son comestibles, existen algunos con propiedades alucinógenas y otros mortalmente venenosos. Otro grupo de hongos comestibles son las micorrizas, que son parecidas a papas de hábitats subterráneos asociados a las raíces de las plantas. Como ejemplo está la trufa. La quimioorganotrofia involucra la producción de enzimas extracelulares que digieren las moléculas orgánicas de su entorno, haciéndolas disponibles para la absorción por parte del hongo. La industria aprovecha este proceso de los hongos para la generación de productos en forma masiva. Algunas de estas enzimas son utilizadas en la digestión industrial, tales como amilasas, lipasas o proteasas. La fermentación es otro proceso enzimático que realizan los hongos, que consiste en la degradación de carbohidratos y la producción de sustancias alcohólicas o ácidas más CO2. La fermentación de hongos se utiliza en la elaboración de alimentos como quesos madurados, pan, cerveza, vino y ácidos comestibles como citrato, lactato, gluconato, etc. Los hongos también suelen producir sustancias que hacen su entorno favorable a su subsistencia. Entre esas sustancias pueden destacarse los antimicrobianos, de los cuales muchos son fármacos comunes como la penicilina, ciclosporina, etc. Los hongos evolucionaron para habitar ambientes húmedos de temperatura templada o fría.
Un grupo de especies evolucionaron adaptaciones morfológicas y fisiológicas de manera que puedan parasitar organismos superiores en los cuales la temperatura supera los 37 grados. Estas especies pueden invadir animales saludables, es decir, son hongos patógenos. La micología médica es la rama de la micología que se encarga del estudio de los hongos patógenos para el hombre o los animales. Las especies causadas por invasión de hongos en los tejidos se denominan micosis, mientras que las causadas por sustancias químicas tóxicas provenientes de los hongos se denominan micotoxicosis. En esta sección de la clase se hará una breve síntesis del vasto mundo de la biología de los hongos, haciendo énfasis en los conceptos necesarios para la micología médica en relación a la fisiología, estructura y reproducción de los hongos. En relación a la fisiología, ya se ha mencionado que los hongos son organismos heterótrofos que se nutren mediante osmotrofia y quimiorganotrofia. La osmotrofia requiere que los nutrientes estén suspendidos en medio acuoso, por lo que los hongos requieren humedad para su crecimiento. Los hongos son aerobios, que quiere decir que requieren oxígeno para su metabolismo. Un grupo de hongos, sobre todo los patógenos, adquirieron propiedades facultativas, que quiere decir que pueden usar vías metabólicas que compensan bajos niveles de oxígeno. La temperatura óptima para el crecimiento de los hongos saprófitos está entre los 20 y los 25 grados centígrados y soportan un rango de pH de 2 a 9. En la estructura se mencionarán los aspectos básicos relacionados con la pared celular, la membrana plasmática, el citoplasma, el tamaño y la forma de los hongos. La pared celular es una capa ubicada externamente a la membrana plasmática en hongos y plantas. En hongos está compuesta en su mayor parte por polímeros de carbohidratos, principalmente glucano, quitina y manano. La fracción menor está compuesta por proteínas asociadas a carbohidratos como glucoproteínas, mananoproteínas y enzimas. La membrana plasmática tiene una configuración típica de doble capa de lípidos y proteínas. La formación y mantenimiento de la pared celular de los hongos está a cargo de dos enzimas que se encuentran en la membrana plasmática: la glucanosintetasa de color celeste en el diagrama y la quitinosintetasa de color rojo. El glucano es el elemento estructural más importante y constituye el 60 al 90% de la pared según la especie de hongo. El glucano es el elemento que otorga la fuerza mecánica para la integridad de la pared. La pared celular es una estructura rígida que mantiene la forma del hongo, tiene sitios de adhesión a los substratos, participa en la absorción de moléculas y emite señales del entorno hacia el citoplasma. Algunos hongos se protegen aún más sintetizando una capa gelatinosa compuesta por polisacáridos por fuera de la pared celular, llamada cápsula. Esta capa protege al hongo saprófito de ser consumido por otros organismos, pero en los hongos patógenos es un factor de virulencia, ya que evita la actividad de los fagocitos y es antigénica y alergénica. La membrana plasmática de los hongos tiene la constitución típica de una bicapa de lípidos, entre los que se encuentran los fosfolípidos y los esteroles. De la familia de los esteroles, la membrana plasmática de los hongos está presente el ergosterol. Este ergosterol tiene una importancia particular ya que hacia esa sustancia están dirigidos varios compuestos antifúngicos o antimicóticos. En el citoplasma se encuentran las organelas típicas de las células eucarióticas. Para propósitos prácticos, el reino de los hongos se divide en hongos macroscópicos, que incluyen las setas y micorrizas, y hongos microscópicos, que incluyen las levaduras y el moho. Desde el punto de vista médico, los hongos macroscópicos solo tienen importancia en caso de un accidente de intoxicación, y son los hongos microscópicos lo que concentran la atención de la micología médica, por lo que en adelante se dejarán de lado los hongos macroscópicos. Según su forma, los hongos microscópicos se pueden clasificar como levaduras, que son unicelulares, y mohos, que son multicelulares. Existe un tercer grupo que son dimórficos, es decir, que pueden existir en forma de levadura o de moho dependiendo de las condiciones del entorno donde habite. Las levaduras son hongos microscópicos unicelulares de 3 a 5 micras de diámetro. Estos hongos pueden ser parásitos, por lo que tienen mucha importancia en la micología médica. La reproducción de estos hongos se da por una división celular denominada gemación. Los mohos son hongos microscópicos multicelulares que tienen una forma de filamento o hilo. Estos filamentos reciben el nombre de hifa. Las hifas crecen formando una estructura enmarañada denominada micelio. El crecimiento de los hongos filamentosos o moho tienen una apariencia algodonosa producto de estos micelios, que puede observarse en el pan o frutas cuando son invadidas por estos hongos. Las hifas están construidas por células alargadas acomodadas en filas o cordones de 2 a 10 micras de diámetro que conforman la estructura de los hongos filamentosos. Algunos mohos tienen hifas que presentan células individuales separadas por un tabique o septo que puede ser poroso. En este caso se denomina hifa septada. El otro tipo no posee septos y están constituidos por largas células multinucleadas. En este caso se denominan no septadas o cenocíticas. Según su ubicación, las hifas pueden formar dos tipos de micelio: el micelio aéreo,
que emerge del sustrato y contiene además las estructuras de reproducción, y el micelio del sustrato, que está sumergido dentro del sustrato y tiene sus funciones de digestión y absorción. Las hifas pueden ser clasificadas de acuerdo a la función que desempeña. Las hifas vegetativas, señaladas con flecha verde, conforman el micelio. Son las que conforman la masa visible de la colonia y penetran en el sustrato para digerirlo y absorber los nutrientes. Estas hifas están ancladas al sustrato mediante unas estructuras denominadas rizoides. El otro tipo son las hifas reproductivas, que se ramifican a partir de las vegetativas. Son las encargadas de producir las estructuras reproductivas de los hongos que se discutirán más adelante. En la imagen con la flecha roja. Los hongos dimórficos son aquellas especies de hongos microscópicos que pueden presentar dos formas, la micelar y la levaduriforme, dependiendo de la temperatura de crecimiento. Cuando crecen a una temperatura de ambiente de 25 o 28 grados centígrados, forman micelios con una función saprofítica. Cuando crecen a una temperatura de 37 grados, son levaduriformes y pasan a tener actividad parasitaria. Los hongos presentan múltiples y complejas formas de reproducción. En grandes rasgos presentan dos tipos de reproducción, la esporulada y la vegetativa o no esporulada. La forma de reproducción esporulada se basa en la formación de esporas en órganos especializados. Las esporas son estructuras unicelulares rodeadas por una pared celular muy gruesa y de muy alta resistencia ambiental. Tienen como objetivo la diseminación del hongo. Cada espora tiene potencial de germinar y desarrollar un nuevo micelio. La forma vegetativa o no esporulada se origina de órganos no reproductivos o vegetativos. En la forma vegetativa, el hongo se reproduce sin la formación de esporas. La fisión ocurre en hongos levaduriformes y consiste en la división mitótica de la célula en dos células hijas separadas. La gemación es una modalidad de fisión en la que la separación es asimétrica y se da en un polo de la célula. La célula hija resultante se denomina yema o brote. En el lugar de la gemación queda una cicatriz. Puede darse el caso que la célula hija no se separe y esta a su vez produce gemación, dando resultado una figura de collar de cuentas, que es denominado pseudo-hifa, debido a la semejanza con la hifa de los mohos, aunque el origen es diferente. En la fragmentación, las hifas del micelio se dividen en pequeños fragmentos, cada uno de los cuales puede formar un nuevo micelio. La reproducción esporulada puede ser sexual o asexual. Los llamados hongos perfectos tienen los dos tipos de reproducción en diferentes fases de su ciclo vital. Las esporas asexuales se forman por mitosis de las células de la hifa, por lo que son clones del hongo progenitor. Se clasifican según la manera que son producidas y liberadas al ambiente. La reproducción sexual de los hongos se da mediante las esporas sexuales, en las cuales se dan diferentes mecanismos para la unión de gametos. La forma más simple de generación de esporas asexuales son las tallosporas, que se originan de hifas vegetativas, donde se incluyen las artrosporas, las clamidiosporas y las blastosporas. Las artrosporas son fragmentaciones de la punta de la hifa a nivel de los septos. Las clamidiosporas se originan como un engrosamiento de un segmento de la hifa que toma una forma circular u ovoide y se libera fragmentando la hifa. Las blastosporas son esporas producidas por gemación desde la hifa. Las esporangiosporas se originan en una estructura en forma de saco llamado esporangio, que está en la punta de una hifa reproductiva, denominado esporangióforo. Las esporas son liberadas mediante la ruptura del esporangio. Las conidiosporas son esporas que se originan en una hifa reproductiva denominada conidióforo o conidia, que genera las esporas en forma libre y no incluidas en una estructura en forma de saco. Las conidiosporas pueden estar fijadas al conidióforo en forma individual o en cadena y se van liberando a medida que maduran. Las fialoconidias son un tipo de conidia que origina las conidiosporas desde una estructura en forma de botella denominado fiálide. El conidióforo de las fialoconidias puede ser simple o ramificado. La microconidia y la macroconidia son conidias simples producidas por hongos denominados dermatofitos. Estos hongos pueden producir la una o la otra según la variación de las condiciones de crecimiento. La microconidia es una espora con un solo núcleo o unicelular, mientras que la macroconidia es una espora multinucleada o multicelular y muchas veces es septada. No poseen conidióforos, sino que brotan de la pared de la hifa. Aunque los hongos se diseminan exitosamente con las esporas asexuales, estas son clones del hongo progenitor y no tienen variabilidad genética. Los hongos, al igual que los animales y las plantas, requieren combinaciones genéticas para lograr evolucionar a formas más adaptables y es por eso que conservan la reproducción sexual.
Su gran mayoría de los hongos son haploides, es decir, que la célula somática solo tiene un juego de cromosomas. Estas células en determinadas condiciones se transforman en gametos dentro de órganos especializados llamados gametangios. La fusión de gametos de dos órganos progenitores da origen a la reproducción sexual. Esta se ejecuta en tres fases: plasmogamia, cariogamia y meiosis. Inicialmente en la plasmogamia se encuentran las hifas de dos hongos con compatibilidad, la cual es regida genéticamente. Si los dos hongos no son compatibles, se cancela el proceso. La hifa de cada hongo compatible aporta una célula que funciona como gameto. Esto no equivale a que sea macho o hembra, ya que los gametos son estructuralmente idénticos. La fusión de los gametos da origen a una célula con dos núcleos denominada dicariótica. En la cariogamia se fusionan dos núcleos apoides para formar una célula diploide denominada cigoto. En la meiosis se dará la recombinación genética a medida que la célula se divide, haciendo reducción de la carga cromosómica para producir células hijas recombinantes haploides. Estas células se transforman en esporas y da origen a las esporas sexuales. La forma de establecer la fusión de gametos y la diseminación de las esporas sexuales varía según las especies de hongos. Las cigosporas son esporas sexuales que se producen en los hongos denominados cigomicetos. La reproducción sexual en estos hongos se inicia con el encuentro de los gametangios de dos hongos compatibles a los que se le llama cepa positiva y cepa negativa, o cepa A y cepa B, en el diagrama señalado con la flecha verde. Los gametangios se fusionan y forman el cigoesporangio, donde se maduran las cigosporas. Del cigoesporangio con cigosporas maduras se forma un esporangióforo reproductivo, en cuyo esporangio están las esporas recombinadas. Las ascosporas las producen los hongos denominados ascomicetos. En estas especies, los gametangios, luego de la fusión de dos cepas compatibles, se forman hifas reproductivas, en cuyo extremo se generan una estructura en forma de saco llamados ascos, que contienen 8 ascosporas. Las hifas reproductivas que forman los ascos se organizan en una estructura en forma de copa denominado ascocarpo. A partir del ascocarpo se liberan los ascos conteniendo las ascosporas. Las basidiosporas la producen los basidiomicetos. Estos hongos constituyen la mayoría de las setas. Estos hongos poseen hifas reproductivas que terminan en una estructura denominada basidio, en donde por meiosis se forman 4 basidiosporas. Estas hifas que contienen los basidios se organizan en una estructura denominada basidiocarpo, que en las setas tienen forma de paraguas. Las basidiosporas son liberadas al ambiente y la fusión sexual ocurre después de la germinación de las esporas en pequeñas hifas que al unirse completan la fertilización, en el diagrama marcado con la flecha verde. Los términos anamórfico y teleomórfico se aplican al estado del ciclo vital de los hongos y a la estructura reproductiva presente en la observación microscópica. Anamórfico es el estado de reproducción asexual y las estructuras visibles son asexuales, tales como conidias y esporangios. En el estado teleomórfico se observan las estructuras reproductivas sexuales, también conocidas como cuerpos fructificantes, como son el basidiocarpo, el ascocarpo y el cigoesporangio. Cuando están presentes las dos formas sexual y asexual en la misma observación se llama holomórfico. Existen géneros de hongos que nunca se han observado su estado teleomórfico. A estos hongos se les denominan hongos incompletos. Anteriormente fueron agrupados como deuteromicetos, aunque este grupo está en desuso en la clasificación actual. Existen varios métodos para la clasificación de los hongos y cada método se creó en función de una finalidad práctica. Algunos métodos de clasificación son según su tamaño, según su forma, según su ecología o según su hábitat. Pon pausa al video para que las estudies. En relación a la clasificación taxonómica de los hongos, una búsqueda breve en Internet muestra una gran diversidad de opiniones en relación a la taxonomía del reino fungi, que aún no terminan de estar consensuadas. Lo más frecuentemente encontrado es la clasificación clásica que contiene 8 filum, mientras que una clasificación publicada en 2015 por el Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano de Estados Unidos simplifica la clasificación en 5 filum. Por otro lado, la Autoridad Mundial de Micología, el NCBI, tiene una clasificación taxonómica basada en la filogenia que abarca numerosos y muy ramificados taxones. Desde el punto de vista médico, la mayoría de los hongos de interés están clasificados en 3 filums: los Zygomicota, los Ascomycota y los Basidiomycota. En el filum Ascomycota están incluidos los hongos que su forma teleomórfica son ascocarpos. Sin embargo, actualmente se han incluido en este filum géneros de hongos incompletos, y como ya se dijo, no se les conoce su forma teleomórfica. Su anamorfismo son diferentes tipos de conidia. En su estructura multicelular se observan hifas septadas. Es el filum con mayor número de géneros y su importancia es muy variada, ya que va desde hongos patógenos, contaminantes de alimentos y superficies y una gran variedad de usos industriales. Los géneros de importancia médica están en la lista. Pon pausa el video para estudiarlas.
En la imagen las características del filum Basidiomycota. Pon pausa al video para que las estudies. En este caso, las características del filum Zygomycota. Pon pausa al video para que las estudies. Los antimicóticos son los fármacos empleados para matar los hongos patógenos que están causando lesiones en los organismos, es decir, para tratar las micosis. Los antimicóticos tienen diferentes objetivos dentro de la estructura o de la fisiología de los hongos. En el presente cuadro se muestra una lista de los antimicóticos más comunes y su mecanismo de acción. Pon pausa el video para que los estudies. Con esta lámina concluye la parte de micología general. En la segunda parte de este tema se tratará lo referente a la micología médica.